Hasta abril de este año se registra una disminución significativa del 65.6% de casos de feminicidios y otros delitos de violencia contra la mujer. Si bien registran alzas de violaciones y otros abusos, en cualquier caso el acceso a la justicia y la reparación es la principal deuda del sistema judicial del país. La Red Feminista frente a la violencia contra la mujer señala que más de 300 juicios han sido suspendidos a solicitud de la Fiscalía y la defensa del victimario, a pesar de tratarse de delitos tipificados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación de Género. La red, formada por diversas organizaciones de mujeres, identifican un patrón de impunidad sistemática que enfrentan las mujeres al buscar auxilio en el sistema de justicia, influenciado por prejuicios, preceptos morales o religiosos. Contábamos con que iba a haber una resistencia, un periodo de acoplamiento de ambas leyes, sin embargo no contábamos con que el órgano judicial se convirtiera en nuestro mayor enemigo y el mayor resistente a la aplicación de la ley. En general, la institucionalidad de justicia está muy fragmentada, muy fracturada, tiene múltiples falencias y necesita modificaciones y reestructuraciones bastante profundas. ¿Y qué pasa con estas leyes? Estas leyes mandatan a reformar toda la legislación nacional. Hay todavía muchos valores discriminativos, estereotipados, que hacen que las personas que en la función pública determinen bajo esos prejuicios esa desvalorización del ser mujer en una sociedad patriarcal como la nuestra, y eso está influyendo en que no hay acceso a la justicia para las mujeres. Un caso de la muerte de una mujer o cualquier tipo de delitos generalmente no se resuelve en el mismo año. O sea, para mí es bien complicado decir ingresaron tantos casos y solo se resolvieron tantos, porque pues los casos que ingresaron el año pasado todavía los tenemos en proceso de investigación o todavía están en proceso judicial. Una de las principales dificultades que enfrenta la aplicación de estos dos marcos jurídicos es la falta de coordinación interinstitucional, que en ambos casos corresponde al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, dificultando así el flujo de información que maneja cada institución del sistema de protección y el análisis del fenómeno de la violencia a profundidad. Porque tenemos un gran problema de entender a nivel de cifras y de hechos lo que está pasando en violencia contra las mujeres, porque ha sido un fenómeno muy silenciado, muy naturalizado, y de alguna manera es que tiene que salir a la luz pública lo que está realmente pasando. Sabemos que el ISDEMU tiene una gran carga, digamos, política, pero también técnica, para acompañar a las instituciones públicas a implementar la ley. Necesitamos un ISDEMU mucho más beligerante con las instituciones públicas. Sabemos que existe el mecanismo del informe que rinde el ISDEMU a la Asamblea Legislativa, donde es posible hacer una contraloría pública sobre la implementación de las leyes. A menos de un año para que concluya la actual gestión gubernamental, los retos son muchos. El más grande reto es pensar que la igualdad no se puede construir en 5 años. Los planes no pueden ser quinquenales, deben ser de por lo menos 2 décadas. Y segundo, un gran reto es superar las tensiones presupuestarias. Un plan para un gobierno que ya va de salida y que no tiene un sustento presupuestario fuerte, representa ser muy débil. Las organizaciones señalan que es necesario que los órganos de justicia, legislativo y el ISDEMU acuerden e instauren un sistema de justicia especializado que incluya el cumplimiento de todas las garantías jurídicas. También reconozca las necesidades específicas de cada caso y la reparación como un elemento indispensable del acceso a la justicia. La pasada semana, el ISDEMU presentó un plan de coordinación interinstitucional para que estas dos leyes, especialmente la Ley para una Vida Libre de Violencia, se cumplan. Hoy hablamos de este plan y de la situación actual de otros derechos de las mujeres con la directora ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Yanira Argueta es terapeuta, feminista y activista de derechos humanos desde hace 22 años. Durante los años 80 participó en diversos movimientos sociales que trabajaban en la búsqueda de una solución al conflicto armado, además de promover la instauración de organizaciones de mujeres en El Salvador.
En 1990 fundó la Asociación para la Autodeterminación de Mujeres Salvadoreñas, AMS, donde diseñó e impulsó estrategias de participación política y ciudadanía para las mujeres, así como también el diseño e impuesta en marcha de programas de atención integral para el abordaje de violencia hacia las mujeres, incluyendo la trata de blancas. Es representante activa de la Red Mesoamericana, defensora de las mujeres y fundadora de la Escuela Feminista Mar del Cambio. En 2012 fue juramentada como directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, en medio de la disconformidad de organizaciones de mujeres por la destitución de la antigua titular, Julia Evelyn Martínez. Con ella conversaremos esta mañana sobre el reciente lanzamiento del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva, instrumento de gestión pública responsable de asegurar el cumplimiento de la Ley de Equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres, así como los retos que enfrenta el ISDEMU para garantizar la aplicación de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y otros temas relacionados a la igualdad y violencia de género en el país. Lo haremos, como ya es costumbre, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es martes 25 de junio de 2013. Bienvenidos una mañana más a Francamente. Les recordamos que esta entrevista está siendo transmitida en vivo a través del internet en www.tvx.com.sb. También les recordamos que nuestras redes sociales se encuentran abiertas en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana queremos hacer un abordaje sobre la situación de las mujeres en El Salvador. Queremos hablar sobre la gestión del gobierno del presidente Mauricio Funes en materia de igualdad de género. Hablaremos de diversas aristas, hablaremos del sistema de justicia, hablaremos de la estructura social, económica, hablaremos de violencia contra la mujer. Son temas que nos interesan hablarlo con quien es la encargada del Instituto Salvadoreño de la Mujer. Ella es Yanira Argueta, a quien quiero darle la bienvenida esta mañana a Francamente. Bueno, qué gusto estar en Francamente, acompañarles y saludarles particularmente en estos días que son días difíciles, días de indignación, pero días también de lucha para las mujeres y fundamentalmente de compromiso para esta titular, pero también para el gobierno en general. Muy bien. Usted ha dicho, han sido días de indignación, también de preocupación en esta materia. Yo quiero conocer cuál ha sido la posición del ISDEMU, específicamente en este caso de esa mujer que fue asesinada por su esposo, Silvia Dinora Rivera, de 37 años, que hace pocos días murió por quemaduras que le provocaron el 94% de su cuerpo. Quiero conocer cuál es la posición del ISDEMU sobre eso. Nosotras en realidad estamos altamente preocupadas por la condición de violencia que las mujeres están sufriendo o que están enfrentando. Como Silvia hay varias mujeres, no quemadas, pero sí varias mujeres maltratadas. Silvia se convierte en un ícono también de indignación porque la condición de discriminación que lleva a la violencia, porque el tema de la violencia no es solo un tema aislado, sino es un tema por su condición de discriminación. El tema con Silvia es que, de igual que con muchas mujeres, sus parejas asumen que son de su propiedad y que con esos cuerpos pueden hacer lo que quieran. Silvia representa ese control de nuestros cuerpos, ese control de propiedad de otros y al servicio de otros. Lamentablemente Silvia no pudo defenderse. Hemos hablado con la familia y la familia nos comenta que el nivel de violencia era casi de 10 años, o sea que era un nivel de violencia constante. Pero las mujeres no alertamos cuando nos gritan, cuando nos hacen bromas pesadas o bromas hirientes, cuando nos golpean, cuando nos aíslan, cuando inclusive nos dicen que nos ponemos o que no nos ponemos, o si hablamos o no, inclusive con nuestras propias familias. Silvia es un ejemplo para eso. La muerte de Silvia no puede quedar no solo en la impunidad, sino en una estadística más. El llamado en realidad es para que otras mujeres reconozcan y se indignen con el caso de Silvia, pero para poder luchar por su dignidad, pero también por su libertad. Usted ha dicho que la violencia de la mujer no se puede entender de forma aislada, responde también a una lógica discriminatoria. Hablemos de eso, porque usted ha dicho en ese momento esa lógica de que el hombre cree que le pertenece el cuerpo de la mujer. Hablamos también de una cultura de carácter patriarcal, machista, imperante,
Pero respecto al tema discriminatorio, podemos hacer ese énfasis. ¿Por qué discriminatorio? ¿Por qué? Porque el marco de desigualdad, una de las características más fuertes es la violencia, porque es el tema del control, es el tema del poder. Correcto. La violencia, por ejemplo, el tema de discriminación pasa no solo porque te discriminen porque sos mujer para un empleo, sino te discriminan cuando te acosan sexualmente, te discriminan cuando te golpean. Entonces, una de las facetas de la desigualdad es la violencia. Obviamente hay otros tipos de desigualdades, ¿verdad? El tema de que no ganemos igual que los hombres, o el tema que tengamos el mismo puesto pero que no ganemos igual que ellos, que inclusive muchas veces la responsabilidad de las mujeres es más alta, pero ganan menos que los hombres. También es importante reconocer que la desigualdad se expresa en el tema del cuidado. Ustedes saben el aporte que las mujeres dan con todo el tema del cuidado. Las mujeres cuidan a sus abuelos, cuidan a sus mamás, cuidan a los enfermos, cuidan a los hijos, hacen todo el trabajo doméstico, que todo ese trabajo no es reconocido. Y como no es reconocido, también se convierte en un proceso de discriminación, cuando no es compartido tampoco, ¿verdad? Por eso, como IDEMO hemos trabajado en diferentes facetas, y tenía razón la compañera Silvia. Primero, 5 años no son suficientes, pero se puede dejar muy buenas bases. Este gobierno está dejando mecanismos importantes. Por ejemplo, se habla de gabinetes de seguridad, por ejemplo, se hablan de gabinetes económicos sociales. Nosotros le hemos llamado Sistema Nacional de Igualdad, porque en este sistema participa todo el Estado, incluyendo a la sociedad civil. En este sistema va a ser responsable, ustedes saben que en diciembre, el 10 de diciembre del año pasado, entregamos al señor presidente el primer Plan Nacional para la Igualdad. Ese Plan Nacional garantiza que todo el Estado debe de asumir una responsabilidad, incluyendo la sociedad. Y como sociedad están obviamente representadas mujeres que han luchado por muchos años y que muchas de estas transformaciones es gracias a ellas, que son el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. En ese sentido, el Sistema Nacional de Igualdad se convierte en un gabinete de igualdad donde se va a echar a andar lo que ahora le llamamos Plan de Igualdad. Lo que recientemente inauguramos en el Foro de Igualdad era el Sistema Nacional de Igualdad, donde ya estamos dando lineamientos, cómo deben de funcionar el Estado en el marco de garantizar disminuir esas brechas. Las brechas son varias, pero hemos avanzado en algunas. De acuerdo. Yo creo que entremos también en el detalle de ese sistema para la igualdad sustantiva, que es el que nos hablaba, porque se ha dicho que a partir de ese se pretende también garantizar la plena aplicación de la Ley de Equidad y Erradicación contra todo tipo de discriminación contra la mujer. Y hablemos de eso, es decir, de qué forma este sistema operando va a garantizar la aplicación plena de esa ley. El sistema va a funcionar con representación de los 3 poderes del Estado, obviamente con representación de esos poderes del Estado, no con asistente, sino con personas que puedan decidir sobre esto. Muy bien. Ese sistema va a tener una asamblea que le va a dar seguimiento a todo el quehacer. El plan ya está diseñado, está consultado el plan el año pasado, consultamos casi con 2.000 personas a nivel nacional, incluyendo también funcionarias y funcionarios. Hay un tema difícil que no es una cultura en el país, que es el tema de diálogo permanente de funcionarias o servidores públicos con la sociedad. Inclusive el plan de igualdad, hicimos ese ejercicio. El plan de igualdad lo construimos con movimiento, con mujeres lideresas de las comunidades, pero también con funcionarios sentadas con ellas, discutiendo, eligiendo cuáles son las brechas más importantes, pero qué es lo que podía hacer. Y ahí teníamos sentado desde el gobernador, los alcaldes, los ministerios, inclusive políticos y políticas que estaban participando en esto. Esto sí es importante porque eso nos lleva a la segunda etapa. Después de hecho el plan, la ley nos manda a crear un mecanismo, ese mecanismo es el sistema. Entonces, con ese plan se hace el ejercicio con el sistema. Yo quiero conocer también de qué forma se logran superar 2 barreras en el marco de esta aplicación plena de esta ley, porque por un lado es el hecho de erradicar pautas que están en la esfera privada de las familias, porque es ahí donde se está desarrollando la violencia, y es decir, de qué forma el sistema tiene incidencia en la vida privada de las familias, y por otro lado,
la barrera de carácter económico. Es decir, ya lo decía Silvia Juárez en su intervención en la nota que presentábamos, que una de las preocupaciones que ella señalaba en la aplicación de ese sistema es el presupuesto asignado para poder aplicarlo. Coméntanos cómo viene o cómo se tiene pensado poder derribar esas dos barreras para que tenga incidencia plena. Bueno, vamos a hablar del presupuesto. Nosotras hace el 2012 hicimos un ejercicio con 4 ministerios. Con esos 4 ministerios asignamos recursos precisos, negociamos con Hacienda para hacer proyectos pilotos. Esos proyectos pilotos para ver cómo funcionaban, ¿verdad? Esos proyectos pilotos. En este ejercicio 2014 que vamos a hacer, ya a partir de que ya hay un plan, parte de los presupuestos de esos ministerios o instancias deben de tener incluido eso. De los elementos que más nos interesan es que se institucionalicen los mecanismos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos, hemos planteado los lineamientos, que son los lineamientos para la igualdad en todas las instituciones. Y ahí estamos hablando desde las alcaldías hasta los ministerios. Y no solo, estos lineamientos no solo contemplan el que el sistema va a dar seguimiento a esos y van a elegir una persona y esa persona va a hacer 5.000 cosas, no es cierto. La idea del sistema de igualdad o del plan de igualdad es que transversalice todas las acciones y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, el FITL tiene comunidades solidarias. La base del FITL está, su éxito de las comunidades solidarias está basada en el trabajo no remunerado de las mujeres en muchas ocasiones. En este caso, parte de las transformaciones, por ejemplo, que el FITL tiene que hacer, es parte primero de la formación de lo que hacen el trabajo en las comunidades solidarias. Ahorita les enseñan diferentes cosas, pues ahora tienen que asumir el reto de la formación para la igualdad, pero también de las acciones afirmativas. Y voy a poner un ejemplo. Hasta ahora, las madres son las únicas responsables para que les den la cuota que les dan, ¿verdad? De llevar a sus hijas a la escuela, garantizar que sus hijos estén en la escuela, que estén en controles de salud. Este plan induce en la práctica a que esos modelos se hagan, y eso no requiere dinero, requiere trabajar cultura, que es la cultura institucional. Los niños y las niñas ya no van a ir solo con sus madres a las unidades de salud. Va a ser obligación de los padres también acompañar, meterse a todo el tema del cuidado. De igual manera, por ejemplo, en las escuelas, con todo el tema del vaso de leche y todo esto, las mujeres asumen muchas responsabilidades en ese sentido. Ahora, el tema es que no solo sean las mujeres, sino también sean los hombres, pero eso pasa por una cultura institucionalizada. De acuerdo. Yo quiero retroceder un poco. Usted nos decía respecto al presupuesto, se han dado ya en los lineamientos funciones específicas para cada uno de ellos. ¿No será el presupuesto entonces un problema a la hora de aplicar la...? Fíjese que en esto sí tenemos un problema de presupuestario como lo tiene todo el mundo. Y a nosotros nos gustaría que inviertan más en las mujeres, pero muchas veces esas inversiones no necesariamente las ocupan para transformar, las ocupan para hacer acciones nada más. Y en ese sentido, sí necesitamos más presupuesto, pero sí lo que necesitamos más es una transformación de la cultura institucional. A veces se hacen de una manera las cosas que hay que cambiarlas. Yo estoy poniendo el ejemplo de las redes solidarias, por ejemplo. Pero entonces ahora la idea es que también esa cultura institucional vaya transformándose. Y obviamente las unidades de género van a ser vigilantes que eso se haga, que se cambie las unidades de la mujer de género o de igualdad, dependiendo de cómo lo han aplicado cada una de las instituciones. De acuerdo, yo tengo que ir a un primer corte y vamos a seguir hablando sobre otros temas al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Yanira Argueta, ella es directora del ISDEMU. Hablamos en este momento sobre el Sistema Nacional de la Igualdad Sustantiva. Nos explicaba ya en el primer bloque algunos aspectos de ese sistema, pero me gustaría antes de pasar a lo otro, yo le dejaba la pregunta sobre cómo tendrá incidencia también en las vidas privadas de las familias, ¿no? ¿Cómo se compone ese sistema? Porque entendemos que es un gabinete, pero ¿qué instituciones lo conforman? ¿Qué rol va a tener la sociedad civil en el marco de ese sistema? Lo conforman todas las instituciones que tienen que ver, todos los ministerios, por ejemplo, incluyendo el Ministerio de Defensa, que normalmente no participa. Claro. El Ministerio de Economía, que por ejemplo no es parte de la Junta Directiva del IDEMU, pero sí del sistema. El Ministerio de Hacienda.
pero también la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y algunas entidades como la representación de los alcaldes, que eso normalmente no participa. También la sociedad civil representada y elegida por el movimiento de mujeres o los movimientos feministas. ¿Eso por qué? Porque no solo queremos una representación tradicional o porque digan, ahí están las mujeres de la sociedad civil, digamos, sino mujeres que conozcan y estén luchando por los derechos de las mujeres. Entonces este sistema también tiene un subsistema dentro, que es el subsistema de una vida libre de violencia. Y ese subsistema obviamente tiene una comisión técnica especializada. Sin embargo, vamos a lograr tener en cada uno de los ámbitos del Plan Nacional de Igualdad, como el ámbito de autonomía económica, el ámbito de salud, de educación, comisiones particulares que darán seguimiento, no solo seguimiento al cumplimiento, sino también darán orientación para ser aplicadas. Si yo voy a poner un ejemplo. Niñas que a veces están, por este tema de la discriminación, llegaron tarde a las aulas escolares. Muchas veces en los centros escolares dicen, está con sobreedad, por lo tanto, váyase a la nocturna, por ejemplo. De las cosas que estamos intentando es que eso no pase, que las niñas tengan la oportunidad de estudiar, aunque sean con sobreedad, para los grados que tengan, estén estudiando y en algunos lugares, en algunos centros escolares están haciendo ejercicios como aulas aceleradas, ¿verdad? Para las niñas que tienen sobreedad. Yo voy a poner el ejemplo de la Joaquín Rodesno, que es donde nosotras tenemos un ensayo, donde ya hay varias niñas que están haciendo este ejercicio de aula acelerada. Entonces, ¿cómo impacta eso a nivel social? Obviamente tiene un impacto importante, pero a nivel personal y de empoderamiento para la familia y para la niña tienes mucho más. Una niña con sobreedad, voy a poner el ejemplo de la Joaquín Rodesno, que es donde hemos estado trabajando. Esa niña, una de las niñas con sobreedad, es una líder importante en su grupo escolar, pero también es una niña que lleva conocimiento al interior de su hogar y ayuda a transformar eso. Si hay un buen agente, una buena gente que oriente, esta niña puede salvar vidas también en sus propios hogares. Perfecto. O sea, hay mecanismos institucionales que ayudan a esa otra parte. Pero también hay otros tipos de mecanismos. Por ejemplo, en el tema de autonomía económica, y como decía, hay temas donde las mujeres no son visibles, que hay que hacerlas visibles. Estamos instalando la cuenta satélite, que es un tema de una cuenta nacional. Hasta ahorita la cuenta nacional está basada sobre la exportación, está basada sobre otros indicadores, pero no está basada sobre el tema del cuidado o del trabajo no remunerado. Y en ese sentido ya hicimos 3 encuestas nacionales sobre el uso del tiempo, y eso lo que nos arrojaba era la cantidad de tiempo que, aparte del área productiva que hacen las mujeres, en el área reproductiva. Al instalar una cuenta satélite en el Banco Central de Reserva, porque eso es ahí, o sea, donde están todas las cuentas nacionales, nos ayuda a ¿qué? Primero a valorar el trabajo no remunerado que hacen las mujeres o el subempleo, porque sí es cierto que en el sector informal hay más mujeres, pero también es cierto que esas mujeres que están en el sector informal también contribuyen al trabajo doméstico. Pero también es cierto que el trabajo informal no solo son las que están en el mercado, muchas veces las cajeras, las secretarias, empleadas de otros niveles, aparte de ganar efectivamente en el empleo que tienen, están con revistas, están vendiendo cosas en revistas, están vendiendo inclusive, yo comentaba recientemente que una cultura, por ejemplo, mujeres que están en X ministerio, en X oficina, llevan panes para venderle a sus colegas en el desayuno. Ese es parte del sector informal, que no lo queremos reconocer porque son ingresos extra. O la mujer que hace economía de patio, o sea, que en el campo tienen gallinas, pequeños huertos, y que con eso sostienen a la familia, pero no lo reconocemos. En ese sentido, la cuenta... En particular, la cuenta satélite nos va a ayudar a eso. La cuenta satélite va a ayudar a reconocer ese trabajo, pero también a diseñar nuevas políticas públicas. Cuando dices reconocerlo, es que se va a orientar de alguna manera fondos
destinados a estos No, sectores? vamos a contar el tiempo de las mujeres que invierten en cuidar a otros y en hacer acciones que no se cuentan en las otras cuentas a nivel nacional. Cuando dice construir nuevas políticas públicas y realizar acciones, hablemos ya en casos concretos. ¿Qué se tiene pensado realizar en ese sentido? En ese sentido, por ejemplo, estas este tema de todo el sistema de cuido y todo el sistema de protección social que se le llama, debe de incluirse las mujeres que no están haciendo trabajo no remunerado. Por ejemplo, nosotros hemos planteado que en el Fomilenio 2, las mujeres que en el Bajo Lempa, para poner un ejemplo, no tienen actividades económicas visibles, se les estimule. Y se les estimule con formación, con algún tipo de iniciativa económica que puedan tener, pero que no les tripliquen la jornada de trabajo, que sea parte de su dinámica cotidiana. Eso por un lado, pero por otro también, si hay enfermos, por ejemplo, o si hay adultos mayores, el Estado debe generar políticas donde esos adultos mayores no sean solo la carga para la mujer, sino también tengan otras acciones que hacer, porque, por ejemplo, muchas veces las mujeres en la ciudad y en el campo, si cuidan a sus abuelos enfermos o a sus papás enfermos, no salen a divertirse y decir, no, que se vaya la familia porque nadie se queda cuidando a mi papá o a mi mamá, yo me quedo. Claro. El Estado debe generar algún tipo de programas que le permita a la mujer liberarse de ese cuidado. Y yo no estoy diciendo que hay que abandonarlos, al contrario. Primero hay que distribuir las cargas domésticas. Y segundo, si el Estado, así como estamos planteando de guarderías, de centros de cuidado de infantiles, también tenemos que pensar en los adultos. Yo creo que hablemos de eso porque usted ya ha dado el paso para poder comenzar a entender de qué forma el Estado también puede tener, se incorpora dentro de la dinámica familiar. Usted dice que es necesario la distribución de cargas domésticas, hablamos también de la distribución de roles que han estado históricamente sedimentados o institucionalizados en la familia, sobre el rol que debe cumplir la madre, el hijo y el padre. ¿Cómo hace el Estado para poder lograr alterar esta dinámica que ya viene de forma histórica? Usted ha hablado de una cultura. ¿Cómo hace el Estado para realizarlo? El Estado tiene un ejemplo importante en el país, Ciudad Mujer. Las mujeres no van al hospital, por ejemplo, si se tienen que hacer una citología porque llevan con sus hijos en brazos y cuando se van a hacer la citología no saben dónde dejarlos. Entonces dicen, no, hasta que encuentre a alguien que me lo cuide para poder ir. Inclusive los roles se traducen a veces de generación en generación. Claro. Yo soy mujer productiva, entonces mi abuela no, entonces le dejo toda la carga a mi abuelita. Y son pautas que se venden también. Son pautas que se venden, claro. Pero en el caso de Ciudad Mujer es importante porque la mujer puede llegar o a capacitarse en alguna actividad productiva, por lo tanto puede estar segura que su hijo y su hija va a estar bien cuidado en un centro de atención. ¿Verdad? Que ahí, mientras ella se capacita, el niño o la niña está muy bien cuidada, o si se tiene que ir a hacer mamografía, citología. Entonces, Ciudad Mujer se convierte en un modelo y en un icono, no solo para El Salvador, sino para Centroamérica. Porque primero garantiza todos los procesos y no revictimiza, ¿verdad? Y esa es una de las cosas más importantes, que las mujeres no se sientan culpables de dejar al niño, por ejemplo, cuando van, no, es que mucho me tardo en la unidad de salud para pasar consulta, cuando no tengo quien me lo cuide, pero además, y a la hora de comida, ¿cómo voy a hacer? Cuando van a Ciudad Mujer, los niños y las niñas tienen un refrigerio. Ciudad Mujer, digamos, es un ícono que podemos reproducir. Hasta ahorita van a haber 6 centros, es importante crear más, por donde las mujeres no solo reciban el servicio, sino se empoderen también y conozcan sus derechos. Ese es un ejercicio. Perfecto, usted ha hablado de empoderamiento, es una palabra importante para tener en cuenta en el resto de bloques. Quiero que al volver de la pausa comencemos a hablar de las brechas también que existen. Hablamos del sistema judicial, hablamos de economía, hablamos de carácter social. Vamos a hablarlo al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro segundo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos conversando esta mañana con Yanira Argueta, ella es directora del ISDEMU. Quiero hablar ahora, señora Argueta, sobre las brechas que ha identificado el ISDEMU. ¿Cuáles son esas brechas en las cuales existe un amplio margen de diferencia frente a los hombres de las mujeres hoy en día en el país? Fíjate que hay brechas críticas. Una de las brechas más críticas que tenemos es el embarazo en adolescentes.
Nosotras no podemos plantear desarrollo en este país si las jóvenes están saliendo embarazadas a muy temprana edad. Nosotras tenemos tasas altas, una de las tasas más altas de América Latina. Por lo tanto, una de las brechas de la desigualdad más crítica que tenemos es el embarazo en adolescente. Pero también es la participación política, ¿verdad? Necesitamos fortalecer, hemos crecido en nivel de representación de mujeres. Pero la participación política y ciudadana de las mujeres no solo se basa en los puestos que tengan, sino en la dinámica y el empoderamiento desde sus territorios. Yo quisiera que habláramos de esa participación política y de esa brecha que está existente, pero antes quiero quedarme con el tema de los embarazos adolescentes, porque es un tema importante. Usted ha dicho, se tiene una de las tasas más altas a nivel regional también de embarazo adolescente, y quiero conocer también, porque acá viene un tema de fondo, que es la educación sexual y reproductiva. ¿Cómo se está evaluando hoy por hoy el ISDEMU esta educación al interior del país, tanto en zona rural como en zona urbana? ¿Qué desafíos están presentando hoy por hoy esa educación? Fíjate que el embarazo en adolescentes tiene que ver mucho con el sistema machista, con la violencia, aunque asumamos, en muchas ocasiones hemos escuchado frecuentemente decir, no, si lo hizo con su gusto, no, si es que eran novios y salió embarazada, no, pero el sometimiento, especialmente de una adolescente que emocionalmente no está preparada para muchas de las cosas, es súper grave. Entonces, para nosotras es importante dos cosas. Uno, la educación en salud sexual y reproductiva, que por supuesto es importante, pero fundamentalmente es el empoderamiento de sus derechos de las adolescentes. Los centros de estudio tienen que convertirse en promotores directos de este proceso. ¿Y ese proceso qué pasa? Con el tema de valoración. Nosotras no podemos quitar que las jóvenes se enamoren, que las jóvenes es natural, que tengan novios, sus relaciones sean relaciones afectivas, eso es lo más natural. Pero una joven, no solo, porque información muchas veces tiene, pero no solo tiene que ser informada, sino tiene que ser empoderada. Y eso pasa por fortalecer el conocimiento de sus derechos y la práctica de los mismos. Si en una aula de clase se le maltrata, se le discrimina, por supuesto va a ser la misma práctica con su relación personal. Por lo tanto, hay que cambiar. Lo mismo pasa en el seno del hogar. Si es adolescente, se le discrimina, inclusive no se le manda, porque el que hayan aulas aceleradas, por ejemplo, para niñas, tiene que ver con que en su hogar no se le permitió asistir. Tenía que cuidar al hermanito, tenía que hacer labores domésticas, porque a lo mejor su mamá salió a trabajar fuera del ámbito del hogar y entonces cayó la recarga doméstica en ella. Por lo tanto, hay que trabajar. Entonces, cuando condicionamos a las adolescentes a que sean las madres, las que hacen el trabajo doméstico por las mamás, naturalizan esa relación entre, bueno, ahora cuido a mis hermanos, voy a cuidar a mis hijos, hoy cuido a mis papás, voy a cuidar. Entonces, esa relación hay que desconstruirla. Las niñas deben de tener el mismo privilegio de estudiar, de divertirse, de tener la información adecuada. Muy bien. Usted ha hablado de, el embarazo adolescente, la función que deben cumplir los centros escolares. Yo quiero conocer si el ISDEMU ha hecho seguimiento sobre expulsiones de adolescentes a raíz de embarazos, porque eso también deriva en tasas de analfabetismo que, por cierto, afectan específicamente a mujeres jóvenes. Fíjate que sí, nosotras tuvimos inclusive en nuestro programa de radio, nosotras parte del proceso de difusión, tenemos diferentes mecanismos de difusión. Uno, tenemos todo el tema de ventanillas móviles que están alrededor de todo el país. Las compañeras que trabajan en el ISDEMU, en la departamental, se mueven a los municipios, a los conglomerados de las mujeres para dar información, pero también para promover y referir. En esto también tenemos un programa de radio. Recientemente, creo que en mayo, tuvimos el testimonio de una adolescente que su embarazo le cambió la vida. Previo a su embarazo era la niña rebelde, era la niña que quería comerse el mundo. Posterior del embarazo empezó a enfrentar cosas que no es tan fácil. Estudiaba en un centro educativo privado. No estamos hablando de un público. En ese centro educativo privado le dijeron que la podían aceptar si hacía educación a distancia.
El único momento que ella podía llegar a su centro educativo era para hacer exámenes. Y obviamente cuando no estuvieran las demás niñas, porque eso era un mal ejemplo. Hablamos claramente de discriminación. Totalmente, hay una práctica de discriminación. Por eso, aunque hayan leyes, aunque hayan algunos artículos que se han modificado, la cultura personal e institucional hay que cambiarla. ¿Sigue imperando entonces esa discriminación? Sigue imperando. Necesitamos transformar y con el perdón de los y las religiosas, que yo no discuto que han hecho contribuciones importantes al país, pero a veces sus prácticas son totalmente discriminadoras. ¿En los centros de estudios públicos qué está haciendo el ISDEMO ante esta cultura imperante de discriminación? Fíjese que en este momento nosotras estamos trabajando varios ensayos, o sea, la ley recién acaba de iniciar. Como instituto, es que no son ni 5 años, nosotros tenemos 1 año y algo de estar implementando, 16 meses para ser correctos. En ese periodo difícilmente, porque nosotros fácilmente traeríamos experiencias internacionales, escribirían un documento y se lo entregarían al Ministerio de Salud y decir, mire, esto es lo que tienen que hacer. Sin embargo, hemos hecho un ensayo diferente. En coordinación con el Ministerio de Educación, iniciamos trabajando en 4 centros escolares aquí en el Gran San Salvador, de los más grandes que tiene. Y en esos elegimos, y uno pequeño, que en este caso, ya lo dije públicamente, es la Joaquín Rodesno, que se conocía como uno de los centros educativos más violentos. Nosotras tenemos 1 año y medio de estar ahí construyendo un modelo de intervención. Porque la violencia social no es una violencia social que no toca a las niñas, la violencia social también las toca. Entonces, el proceso, hoy a noviembre de este año, vamos a estarle entregando un manual, un protocolo al Ministerio de Educación diciendo es de esta manera que se puede trabajar para el proceso de discriminación. ¿Qué estamos trabajando? Obviamente, en todo el tema curricular dentro de las aulas. Hacer toda la cultura de la currícula o la transformación curricular no es fácil si no conocemos los abordajes, porque a veces se puede hablar de la prudencia Ayala, por ejemplo, que hoy en los textos escolares está, pero un docente o una maestra puede promoverla como una gran heroína, una mujer que transformó la condición de desigualdad de las mujeres en el marco de la participación política y ciudadana de ella. Sí. Pero otro puede darle el enfoque que era una loca. ¿Me explico? O sea, muchas veces no es el contenido que tienen sino el abordaje que hacen los maestros y las maestras. En ese sentido, en estos centros escolares estamos trabajando con docentes, con estudiantes, y con estudiantes estamos trabajando, y ahí estamos trabajando con hombres y mujeres, no solo con mujeres, con 3 dimensiones, que posteriormente a lo mejor conversamos con ustedes más adelante para que conozcan esta experiencia. 1, la comunicación social, desde la perspectiva de los jóvenes, cómo ven la igualdad. 2, arte social para la igualdad, todas las prácticas de arte urbana que hacen los jóvenes, cómo convertirlas en un arte de educación para la igualdad. 3, el deporte, que es excluyente de las niñas. Entonces, en esto que estamos trabajando además, eso con los jóvenes, aulas, recreos orientados, trabajar en las aulas, ¿verdad? Recreos orientados, no estamos dando charlas, estamos orientando, porque dice, bueno, tengo 1 hora clase libre, venga y usted cúbrala. No, no es eso, el tema es cómo transformar esa cultura institucional. Entonces, pero además estamos trabajando con padres y madres de familia. Recientemente vamos a hacer un acto particular con madres y padres donde hablamos sobre el tema de desigualdad, discriminación y violencia. Pero además de eso, estamos trabajando con la comunidad educativa. ¿Quién se implica eso? Es que alrededor, no solo de la comunidad práctica, alrededor de esa comunidad hay una sociedad que debe primero entender a los jóvenes, contribuir a una educación diferente. O sea, que no estén a la salida del centro escolar entregando hojitas donde digan que las niñas pueden tener un trabajo fácil, que es parte de la trata, y que está en muchos centros escolares. ¿Eso persiste en algunos centros escolares? En algunos centros escolares, a la salida de los centros escolares, no adentro, a la salida hay personas que salen y dicen, mira, si quieres un trabajito para ganar algo, aquí está. Y uno sabe que es trata. O están ofreciendo drogas, o están ofreciendo cualquier otro tipo de cosa.
o le discrimina pues, principalmente de un instituto nacional. Entonces la apuesta es que esa comunidad educativa, donde posiblemente hay un mercado, hay una unidad de salud, hay una iglesia, hay una vida afuera que pueda contribuir. Sí, y se integran, claro. Y se integra. Bueno. Y en este sentido estamos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, en incorporarlos a todo el tema de educación sexual y reproductiva dentro de los centros escolares, a que las niñas detecten unas cosas que nosotros no fácilmente detectamos, a que el INJUVE haga el trabajo desde la perspectiva no discriminatoria. O sea, el tema nuestro no es que solo lo vamos a hacer nosotras como INDEMO, sino que las demás instituciones que tienen responsabilidad asuman eso. Ha quedado claro entonces de que es un esfuerzo que involucra a diversos sectores en una sociedad. Yo tengo que ir a un nuevo corte y quiero que hablemos al volver también del sistema de justicia, que es una brecha también importante que me interesa abordar con usted. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Quiero que abordemos ahora el tema de acceso a la justicia, porque sí se ha tenido datos y bueno, ya se ha hecho esta crítica sobre la mora judicial del sistema de justicia en el país. Yo quiero saber de qué forma también todas esas denuncias sobre casos de feminicidios, sobre otro tipo de agresiones hacia las mujeres, están quedando en la impunidad en el sistema de justicia salvadoreño y cómo eso también se traduce en una violencia hacia la mujer, el hecho de que tenga poca respuesta. Te voy a comentar rápidamente dos cosas. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia nos llama a hacer la Comisión Técnica Especializada. Esa Comisión Técnica Especializada, de igual manera, está todos los sectores. Está el sector justicia, están los ministerios responsables que la ley le da para ser responsable, incluyendo el MOP. Muchos dicen, ¿y por qué el MOP tiene que estar ahí? Pero tiene que estar porque es el encargado de todo el tema de transporte, todo el tema vial, ¿verdad? En el tema de seguridad. Y ese proceso se ha llevado en varias etapas. Uno, la política nacional para una vida libre de violencia, que ya está diseñada. Se está diseñando el plan de acción quinquenal, aunque Silvia dice 5 años no son suficientes, pero tenemos que poner un tiempo para poder medir. 5 años es el plan quinquenal. Nosotros vamos a estar de salida como gobierno. El próximo gobierno que venga tiene que asumirlo con responsabilidad, pero además con compromiso por ley. El plan de acción incluye este tipo de cosas, ¿verdad? Como gobierno hemos hecho varias cosas. Uno, el llamado del presidente fue un llamado importante porque eso alerta a todo el mundo. No es igual que solo la directora de INDEMO y digan, bueno, las mismas de siempre dicen eso. No, es el presidente. Y eso hace, digamos, una diferencia. Eso para empezar. Lo segundo es que la estrategia que hemos diseñado es una estrategia donde cabe todo el mundo. El 126 SOS, y es un centro de llamadas, le llamamos, pero un centro de orientación, donde, por ejemplo, las adolescentes son una de las que más acuden. Estamos teniendo alrededor de 700 llamadas que podemos atender en la semana, porque son más llamadas, pero no las podemos atender por capacidad instalada, o sea, ni el 911 que tiene más instalación que nosotros puede hacer. Bueno, pero eso nos genera para nosotros también un indicador de cuánto es la demanda. Exactamente, eso, porque entonces al 126 llaman, porque mire, fui donde la jueza por cuota alimenticia y me dijo que yo era una haragana y que, o donde el juez, ¿verdad?, que yo era una haragana y que por eso estaba quitándole el pisto al hombre, para empezar. Mire, fíjese que no quiero ir porque hace 5 años yo puse una denuncia por violencia física y el juez dijo que la culpable era yo porque yo le estaba provocando. Y entonces en ese 126 SOS tenemos una cantidad dice, bueno, yo quiero hacer la denuncia, pero quiero que como INDEMO me acompañe, porque me regañan mucho cuando llego. Que ese es un tema de culpabilizar a las víctimas. Y en ese sentido, nosotras estamos planteando dos cosas. Uno, la mora judicial, es cierto. Pero lo que más crítica nos hace con las mujeres es el maltrato a las mujeres, la revictimización que se les hace. ¿Que la aplica quién? ¿Los jueces? Que la aplican los jueces, a veces los fiscales, ¿verdad? O
defensores particulares. Hablemos de eso, porque me interesa saber, usted ha hablado de un trabajo articulado, ¿qué está pasando con el sistema de justicia? Que pues, podría estarse encontrando entonces ahí el gran obstáculo para la aplicación de una ley tan importante como lo es esta, es decir, ¿cuál ha sido la comunicación? ¿Es que no están sensibilizados los jueces sobre ese tema? Fíjate que, a diferencia de otros, sí, porque hemos discutido mucho esto con la cooperación internacional, dice la cooperación que en términos de formación, de sensibilización, han invertido una gran cantidad en el sistema judicial por el mismo tema del llamado. Pero en el caso de los aplicadores de justicia, prevalece mucho el criterio personal, prevalece mucho el marco de lo que ellos le llaman valores, sus valores. Y sus valores son de valores de discriminación, porque no todos los valores son valores importantes. Yo escucho a la sociedad hablar, es que se han perdido muchos valores, pero ¿qué tipo de valores? Porque muchos de esos valores son valores, dicen, no, es que yo aplico la ley así porque protejo a la familia. ¿A qué tipo de familia? Correcto. A una familia violentadora, a un agresor. Y entonces tenemos una serie de dictámenes que ya decía que dejan mucho que desear. No están aplicando la ley. ¿Son valores que van en detrimento de la garantía de unos derechos de la mujer? Fundamentales de la mujer. Inclusive a la hora de abordar, y voy a poner los casos más crudos, los casos de feminicidio. Los casos del feminicidio en su mayoría están aplicando el Código Penal sin asumir la ley. Y por eso están hablando de delitos de asesinatos, ¿cómo se llama? No aplican el feminicidio, aplican que son asesinatos, que inclusive leves o graves, pero al final de cuentas no están aplicando la ley. Y eso nos pone en desventaja a las mujeres. Claro, pero ¿qué hacer con esos jueces? Es decir, no hay ningún mecanismo de ser coercitivo. Mire, fíjese que tenemos una ventaja hoy. Hay un grupo de magistradas muy sensibilizadas con las que hemos estado discutiendo esto, y obviamente con ellas estamos buscando mecanismos. Y yo digo con las magistradas porque es con quien más comunicación tenemos, no, es más, no conozco a los demás magistrados, pero las magistradas tienen un compromiso con esto, y en ese compromiso está el trabajar no solo con capacitación, sino en auditorías reales. Y déjeme decir que además nosotras, en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, porque yo llegué en el 2011 al IDEMU, hicimos un esfuerzo particular por construir los consejos consultivos y de auditoría social. Precisamente, una de sus funciones es hacer auditorías sociales al sistema de justicia. Porque, digamos, San Salvador tiene una connotación, o las cabeceras departamentales más importantes, porque está el movimiento de mujeres, porque nosotras estamos apelando, pero si hay en Cara Sucia, otro en Conchagua, por ejemplo, ¿quién da seguimiento a esos jueces o a esas jueces? Ni tan siquiera el mismo sistema de justicia. Ahí es donde es necesario que se incorpore la sociedad civil. Ahí es donde es necesario, y es que la sociedad civil debe de estar. Nosotras tenemos, para aplicar esta ley, para que estas leyes sean aplicables, en realidad tenemos 3 piedras angulares. Una, obviamente nosotras como rectoras. 2, la Corte de Cuentas, que además debe de comprometerse para fiscalizar que los fondos que digan que van para las mujeres se apliquen para las mujeres, inclusive para, según la ley, que cumplan, el sistema cumpla, digamos, el tema presupuestario. Y el tercero, que es el más importante, y es el que realmente va a garantizar que no haya retrocesos, que es la participación ciudadana de las mujeres. Ya hay 5.000 mujeres organizadas a nivel nacional. Cada departamental tiene representación de los municipios, y estas en muchas ocasiones, voy a poner ejemplos, en San Miguel hubo un caso particular de una violencia hacia la esposa, ¿verdad?, que tenía 30 años, tenía una condición, y se instalaron permanentemente en el juzgado para que el juez supiera que la mujer no estaba sola, que estaba siendo vigilada por ellos. ¿Y eso tuvo un impacto a la hora de la resolución? Claro, siempre hay impactos. Claro. Yo quiero llevar a un caso concreto también la aplicación de la justicia, porque usted ya ha dicho, en muchos casos los jueces están orientados bajo determinados valores, ha dicho también de que van en detrimento hacia derechos fundamentales de la mujer. ¿El caso de Beatriz es uno de esos casos, señora Argueta? Bueno, el caso de Beatriz es un caso médico
¿verdad? Es un caso que el ministerio jugó su papel y muy bien jugado, protegió la vida, garantizó todo el proceso de atención a la víctima, ¿verdad? Eso lo hizo el Ministerio de Educación y yo en ese sentido felicito al ministerio porque jugó su rol. El otro rol es, hay que entender, hay que ponerse en los zapatos de los otros y las otras y poder aplicar entonces y cuando ese derecho está fundamentado. Yo en el caso de Beatriz sigo felicitando a la ministra de Salud porque gracias a esa labor que hizo el ministerio, Beatriz está viva. ¿El ISDEMO no tuvo margen para actuar en eso? Porque es que no nos compete a nosotras. No les compete. No nos compete. Nosotras nos compete que ver que los otros estén funcionando adecuadamente. Lo que nosotras sí criticamos es que sí nos compete vigilar, es el uso de la imagen de las mujeres. Beatriz fue excesivamente usada y fue revictimizada en ese sentido. Eso es lo que nos compete a nosotros y nosotras lo dijimos. El resto no nos compete a nosotras. Nosotras respetamos los procesos legales, lo hizo la Sala de lo Constitucional, hizo su papel, no voy a decir si es bueno o malo, ¿verdad? Medicina Legal hizo su papel, no siempre es el mejor, pero bueno, hizo su papel, ¿verdad? Yo sí creo que hay que pensar qué vamos a hacer más adelante con más Beatriz o con más Silvias o con más adolescentes embarazadas, pero fundamentalmente qué vamos a hacer con las mujeres víctimas de violencia. Un sistema que debe de estar apto para eso, no solo para atender, sino los abordajes adecuados. Hay víctimas de violencia sexual, por ejemplo, que llegan a estas instancias judiciales como medicina legal, no son bien atendidas. Hay revictimización y ese es un poco el llamado. Yo se lo preguntaba porque también desde la comunidad internacional eso se banderó como una cuestión de derechos de la mujer y hablaban de vulneración de derechos a la mujer en caso de Beatriz específicamente. Por eso le preguntaba la posición del ISDEMO, porque estamos hablando de fondo de un tema de derechos. Usted decía, ¿cómo hacer para evitar futuros casos de Beatriz? Sí. ¿Qué se debe hacer entonces? Hay que educar primero y hay que construir mecanismos. El Ministerio de Salud, creo que Beatriz les dijo una gran lección que tienen que aprenderla. Y tienen que aplicar los procedimientos y los protocolos adecuados. La Corte Suprema de Justicia debe de asumir la parte que le compete y obviamente la Asamblea y los demás, ¿verdad? Yo dejo de hablar de Beatriz porque nosotras hemos dicho que inclusive de casos particulares no vamos a hablar de las víctimas porque es revictimizarlo. Y en ese caso celebro lo que hizo el Ministerio de Salud. No sé, entonces habla de la víctima para no revictimizar, como se ha dicho, es importante esto. ¿Cree que tenemos un marco legal restrictivo contra la mujer en materia de aborto específicamente? Creo que es restrictivo esto. Mire, nosotras seguimos respetando el marco legal, porque como funcionarias públicas nos toca que respetamos ese marco legal. Mientras ese marco legal no cambie, para nosotras es complicado, digamos, tener otra posición. Seguimos insistiendo que hay que garantizar los derechos de las mujeres. De acuerdo. Yo quiero que hagamos, ya tengo que ir cerrando la entrevista, sus valoraciones finales sobre esa materia, la materia de la garantía de derechos de las mujeres en el país. ¿Cuáles son los retos que quedan ahora para el ISDEMO en este año que le queda todavía de gestión? Primero, quiero decir que este gobierno deja una política institucionalizada de género o de política institucional de la mujer y de igualdad. Dejamos mecanismos claros, dejamos proyectos exitosos, por lo tanto, es importante que quien venga asume ese reto, asuma la vida de las mujeres como compete. Aquí no nos pongamos en alerta solo cuando hay dengue o cuando hay desastres naturales. Pongámonos en alerta cuando una mujer es maltratada. Yo le decía en broma al ministro de Gobernación, mira, no solo ustedes están en emergencia, yo paso en emergencia eternamente, más que lo que es protección civil, porque la violencia contra las mujeres sigue siendo una violencia crítica que es de emergencia, ya decía OPS, es una pandemia, claro. Y en ese sentido hay que asumirla como todos y hay que asumir. Nuestro reto, ¿cuál es? Por lo menos dejar una sociedad más sensibilizada en el marco de los derechos de las mujeres. Ya dijimos, institucionalizamos una política de igualdad, ¿verdad? Obviamente con todo el enfoque de derecho que eso requiere. Hemos dejado mecanismos, hemos instalado
el tema. Ustedes cuando escuchaban antes el tema de la violencia como parte de la agenda nacional permanente, este gobierno la ha dejado y yo espero que no se quite. Yo espero que al final se comprometa no solo el nuevo gobierno, sino una sociedad a seguir vigilante y a defender esto que es lo que hemos avanzado. El que haya más títulos de propiedad para las mujeres, el que se haya cerrado por lo menos un 5% en el tema del desempleo para las mujeres, esas brechas que hemos avanzado no deben de retroceder, debemos de avanzar. Y en ese sentido un llamado a las mujeres a defender esos avances que hay hasta ahorita. Ha sido un gusto tenerle, señora Argueta, en este set. Nosotros seguiremos abordando esta agenda, nos interesa y también, lo ha dicho usted, desde la perspectiva de la juventud, nosotros también estamos comprometidos con hacer esa promoción desde ese espacio. Solo quería hacer un llamado final. Nosotras tenemos Voz Mujer todos los lunes. Se vinculan a ellas a través del 126 y estamos en Radio La Mejor, Radio Nacional, Radio La Ranchera, Radio Monumental, Radio Corazón y Superestrella. Perfecto. Ahí nos están escuchando todos los lunes de 1 a 2 de la tarde y cualquier consulta estamos siempre a la orden para darles apoyo. Llamen al 126, el 126 salva vidas. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. También a ustedes por acompañarnos durante esta mañana. Nos seguimos viendo por acá en Canal TVX y les recordamos que esta entrevista la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube y el reprise a las 11 de la noche acá en TVX. Muchas gracias.